Y esta noche conversamos en Sin Filtro sobre las primeras capturas que hay contra funcionarios del gobierno de Jimmy Morales. El director general de Educación Física y varios de sus colaboradores han caído. Esta es la nota de Dulce Rivera. En junio de este año, la Dirección General de Educación Física contrató a 6 personas como guardias de seguridad. El reclutamiento inició de manera anómala, pues fue a través de una manta colocada en cercanías del Trébol. Jairón David Chamalé fue quien ofreció el trabajo con un salario de 2.500 quetzales y condicionó a las personas con aperturar una cuenta bancaria y entregar cheques firmados en blanco. Chamalé utilizó el parentesco familiar con Jonathan David Colindres para gestionar las plazas en la DIGEF. Colindres es señalado de ser un asesor de nombre y hombre de confianza del director de esa institución, Enrique Escobar. Aquí hay una muestra donde Jonathan David Colindres González, sin ejercer cargo dentro de la dirección, le ordenó a Juan Carlos López Vargas, jefe ad interim de servicios generales de dicha entidad, que contratara los servicios de logística y monitoreo para dentro y fuera de la dirección y por consiguiente que se generaran las órdenes de compra correspondientes. Colindres es síndico de la Municipalidad de Misco y pese a que no tenía cargo en la DIGEF, daba órdenes y tenía atribuciones que no le competían y ordenó la contratación de este personal. La intención de la estructura era quedarse con 7.000 quetzales por cada plaza laboral, debido a que el contrato era por 9.500 y los trabajadores solo recibirían 2.500. Las personas iniciaron su relación contractual con la DIGEF a partir del mes de junio del año 2016 y hasta la presente fecha continúan laborando. Ellos reciben, como consecuencia de haber presentado la denuncia correspondiente, ellos reciben los 9.000 quetzales que legalmente les corresponde de acuerdo a la contratación realizada por la DIGEF. En ningún momento las personas implicadas lograron su cometido de apropiarse de esta cantidad de dinero por la denuncia oportuna que fue presentada por parte de los denunciantes. El Ministerio Público aseguró que el director Escobar permitió estos actos ilegales y lo acusan de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro con el hashtag SFK. En los primeros nos puede acompañar en la discusión en Twitter. Nos acompaña hoy Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, bienvenidos. A ver, SF, caen los primeros funcionarios de Jimmy Morales por un acto de corrupción. ¿Se habían tardado? ¿Es muy temprano? ¿Cuál es tu impresión, Daniel? Esa es una gran pregunta, no tengo claro. La verdad es que habría que hacer, si vamos a ser serios, habría que hacer un estudio comparado y ver cuáles fueron los primeros que cayeron en otros gobiernos, aunque este gobierno tiene una circunstancia particular y es que es el gobierno que tiene que convivir con el MP más fuerte de todos los gobiernos anteriores. Realmente no habíamos tenido un caso donde Fiscalía fuese tan poderosa como es ahora, entonces es normal que de alguna manera puedan llevar a cabo acciones como esta con muchísima más facilidad. Es difícil si no tienes ese instrumento de medida y decir que es temprano o es tarde. Lo que sí está claro es que viendo el caso concreto es un caso que podríamos designar ahora mismo en estos momentos como menor. O sea, no es un caso de altísimo nivel, estamos hablando de básicamente una ganancia, un desfalco que se está calculando supuestamente de unos 39.000 quetzales al mes, 6 plazas donde se quedaban con 6.500 del salario de esas 6 plazas. Entonces no es un caso tan grande, pero desde luego es significativo porque, como bien dice nuestro hashtag, es el primer caso. Estuardo, ¿cuál es tu apreciación? ¿Muy temprano, muy tarde? Aunque en efecto no tenemos un instrumento para medirlo. Sí, yo creo que por lo menos, si no podemos decir si es tarde o temprano, sí podemos establecer que este va a empezar a ser como la línea base, ¿verdad? El benchmark, o la línea de salida, mejor dicho, el estándar creo que ya lo tenemos con el gobierno del PP. El benchmark es el gobierno del PP. Pero bueno, ahora, si usamos eso de estándar... Esto es... Pero es que no es el único caso. Son gatitos al lado de ese estándar. Sí, antes de aún del PP está el caso Muadi, ¿verdad? El caso Muadi, porque este caso, ¿verdad?, de la DIGEF es muy similar al caso Muadi, ¿verdad? La contratación de ciertas personas que se les da un sueldo, 9.000 quetzales,
de los cuales solamente obtienen 2.500 y devuelven 6.500 o pasan 6.500 a esto. El mismo caso de Muadi, ¿verdad? Pero no es ni la cantidad, es la utilización de la posición, la distribución de plazas y el uso y el rebote del dinero, ¿verdad? Para beneficio propio. Ese es realmente el caso, que al final Muadi fue condenado y la gente alrededor de Muadi también fue condenada. Van desde 11 años, hubo 20 años ahí de condena en este caso. Entonces, yo digo, es una línea de inicio porque no tenemos otros casos, pero creo que sí podrían y van a venir más. Lo que sí te dice este caso, y esto es muy interesante, es que por ahora no parece que estén saliendo nuevas formas de delinquir. O sea, cuando se dan creativos para delinquir. Bueno, se dan golpes tan fuertes como tuvimos el año pasado Sí. a estos mecanismos de corrupción, uno pensaría, muy en la línea de lo que uno estudia en narcotráfico, cuando empiezas a ver que hay grandes detenciones en submarinos y después en avionetas y después van cambiando de estrategia y van utilizando pick-ups o tierra o agua o aire dependiendo de qué es lo que dónde estén fallando más. Aquí como que no existe un nuevo mecanismo de corrupción y utilizan esta práctica es antiquísima. Esto es lo que se ha hecho siempre y es contratar a alguien y pagarle menos dinero que el que le corresponde a la plaza y el otro dinero que dártelo tú. Pero digamos, el problema está también que es gente que está ¿cómo se llama? Está en la planilla. Es gente que se le paga con nuestros impuestos. Es gente, igual el caso de Muadi, ¿verdad? Es gente que está, pero fue puesta por alguien. Es que esa es también la otra pregunta. Estas plazas no son obra, magia y ocurrencia, digamos, del director general de Educación Física. No son obra y magia del presidente del Congreso de la República. Están dispuestas ahí y son partidas abiertas porque alguien las va a usar. Y eso lo hemos tenido desde el ejército con los ausentes pagados, que se llaman los famosos ecopapas, ¿verdad? Pasando por el Congreso de la República, pasando por el Ministerio de Gobernación, y hay que decirlo, en cierto momento, en toda esta corrupción, y ojalá haya más información de esto, y lo sepamos, periodistas mismos que tenían 5 o 6 plazas de policías. Una práctica muy común. Era una práctica, y estamos hablando de nuestro propio gremio, porque nosotros tampoco, digámoslo como es, esto abarca no solamente, digamos, una oficinita del Estado. No. Cuando lo miramos es muy abarcador. Ha sido el mecanismo, es un mecanismo de negociación política, además, que esto es lo que no se ve aquí tan claramente. Aquí da la sensación de que es una pequeña estructura de saqueo, pero el mecanismo de negociación política ha sido pero eso. ¿Quién aprobó? Periodista, toma, te doy estos recursos del Estado para que te calles. Porque la pregunta es quién aprueba eso. Eso no pasa solamente por la ocurrencia de alguien. Siempre, sobre todo en el Estado, tenés un nivel de estructura, aunque sea el más mínimo. Aunque sea un viceministro o un director financiero y todo, aprueban eso. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar ahora. Sí, porque vamos al Ministerio de Agricultura, no sé, al Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Minas. Uno pasa a los ministerios. Es mucha información. Hay que tener en cuenta que no sabemos cuánta gente trabaja para el Estado guatemalteco, esto es algo extraordinario, que no sepas cuánta gente pues buen trabaja. Inicio. Buen inicio. El buen inicio va a ser el censo, que ojalá ya se ejecute, se haga, da la sensación de que sí, que ya va, que ya está aprobado el préstamo, que se va a empezar a ejecutar y que hay sobre todo cooperación internacional ayudando a ese respecto, pero la primera estimación estás hablando de 500.000 personas trabajando para el Estado. Vamos a hacer un corte, acompáñanos usted con el hashtag SF. Caen los primeros, en efecto, los primeros funcionarios de la administración de Jimmy Morales involucrados en temas de corrupción. Participe con nosotros junto con Estuardo Zapeta y Daniel Gidding en redes sociales. Volvemos en un momento a Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El hashtag de esta noche SF, caen los primeros involucrados en actos de corrupción de la administración de Jimmy Morales han sido funcionarios de la Dirección General de Educación Física adscrita al Ministerio de Educación. Daniel, Estuardo, a ver, les planteaba, muy probablemente mañana en todas las notas en los periódicos que vamos a ver, en algunas páginas web, vamos a ver fotos del director de DIGEF en la campaña de Jimmy Morales, porque fue colaborador de la campaña, y en actividades públicas hay una en el encendido de la antorcha el 15 de septiembre, y así varias más. ¿Qué tanto? Hay una foto ahí detrás. Tenemos en efecto la foto de esta actividad, de cuando inician las antorchas. ¿Qué tanto le puede pegar al presidente Jimmy Morales un caso, ya lo decías, pequeño, sí,
pero del hombre que dijo ni corrupto ni ladrón. Pero es lo mismo que con el caso de las facturas falsas, Del hijo o del hermano, y, sí. o sea, realmente el otro día, seguramente hoy también se van a meter conmigo los tuiteros cuando digo estas cosas, pero es verdad, o sea, en comparación con la estructura de saqueo de la línea, miles de millones al final de quetzales puedes calcular en general que se saquearon en 4 años y que se han saqueado en gobiernos anteriores. Cuando ves casos que rondan los 90.000 pesos en un lado, 36.000 pesos en otro, en principio obviamente están mal, por principio. Pero si tienes que ver la escala, tienes que juzgar la escala y hacer un análisis sobre la escala. Y este es un caso por ahora muy pequeñito. Lo que no sé es si, como dice Estuardo, puede ser el primer caso de muchos de prácticas que se están volviendo a reproducir, como se han reproducido siempre, entre personas que acceden a esta clase de puestos. Yo lo que creo es que esta presidencia, lo hemos dicho también con el caso de los 90.000 quetzales, esta presidencia es una presidencia muy débil. Se han puesto, cuando podían haber sido una de las presidencias más fuertes de la historia de Guatemala, se han puesto en una situación de mucha debilidad. Y estando en esa situación de mucha debilidad, solo y exclusivamente les quedaba eso de ni corrupto ni ladrón. Y esto se va adhiriendo en el imaginario colectivo, se va adhiriendo a manchar esa imagen. Y después de todo esto, o nos presenta el presidente Jimmy Morales alguna alternativa, algo distinto, o incluso lo último que le quedaba ya no le va a quedar. Bueno, el mismo arzobispo Bian invitaba al presidente Jimmy Morales ayer a hacer una reflexión. Y lo más interesante, creo yo, es una especie de énfasis en cuasi ultimátum, de decirle, el próximo año no podemos seguir así, señor presidente. El arzobispo. Pero creo que también hay que recordar que la DIGEF es como una de esas cuevitas de ladrones o ladronzuelos, si puedo usar la palabra aquí, de poca monta, pero de mucho impacto. Es que yo no miraría tanto a la cantidad, sino al impacto que empieza a tener y a los espacios que empieza a abrir para investigación. La DIGEF, por ejemplo, en el tiempo del PP, se utilizó para cualquier cosa, hasta platos, zapatos de fútbol, pelotas. Recordábamos el hecho en el que Pablo Cristiani estaba en un meeting. Pablo Cristiani, sí, el director de espectáculos públicos, miembro del PP, y estaban regalando en un meeting del PP tenis con el sello de DIGEF, ¿verdad? O sea, y pelotas y otras muchas otras cosas. Toda dirección que tenga una unidad para contratar y que tenga presupuesto siempre es un huesito. Sí, el tema es que no es el huesito más grande que le puedes dar a tu máximo colaborador, pero es un huesito. Pero miren, toda culebra fue lombriz, o por lo menos culebrita, ¿verdad? ¿Dónde principió Juan Carlos Monzón? Hagamos memoria de dónde principió Juan Carlos Monzón. Robando carros, dice. ¿Canchas? Sí, pero ya, digamos... Después de robar carros. Robar carros. No, pero ya en los contratos estatales, ¿cómo se llamaba su empresa original? Canchas Deportivas S.A. Y empezó haciendo una canchita de 500,000 y otra de... Sí, luego se fue a unas de 2 millones. Fíjate, y luego ascendió hasta... Y con eso financiaba... Pero le tú lo dio estás financiamiento, lo cuenta a partido político. 500,000. Sí. Aquí estamos hablando de 39,000 al Pero mes, por eso te digo, sí. comparado con la línea 1 y comparado Sí. con Gobotacilco del Estado, por canchas deportivas sería cero, No. pero ahí inició. Sí, el punto de el estarlo es punto que es- toda lombriz Puede llegar a ser comienza víbora. siendo lombriz. Lo que no sé, y Sí, esto si el sistema lo permite, lo ¿eh? tenemos que ver mucho más a largo plazo, porque no sé si va a saber ahora, es si los grandes negocios han continuado de la misma manera. Esto es como un pequeño negocio que por estos 500,000 personas trabajando en el Estado va a ser imposible, a no ser que haya una denuncia directa, y en este caso hubo una denuncia directa por parte de la gente que estaba recibiendo esos 2.500 quetzales y que se enteraron que tenían que estar recibiendo 9.000, o sea que su propia red clientelar les falló, vamos a decirlo así, o sea se les ocultó, no era gente de confianza a la que habían contratado por 2.500 sabiendo que tenían que cobrar más, sino que ellos mismos pusieron la denuncia. Estas prácticas está claro que se han seguido reproduciendo. Lo que no sé es si los diputados, si los ministros, altos cargos, están en los mismos negocios que han estado siempre. Yo creo que ahí sí hay bastante más cautela por este nuevo ambiente que trajo 2015 y por los ojos que están sobre ellos. Y que en algunos casos lo que te ha significado es que hay ministros que no quieren firmar nada Claro. y por eso no hay... Bueno, ejecución acuérdate que de mucho obra del pública. Estado se ha paralizado porque nadie quiere firmar Se está nada. produciendo una parálisis. Una en grandes parálisis obras. ahora en demasiada honradez y demasiada disque transparencia.
y Demasiado muchos, miedo. es un terror, y los que pueden hacerlo no va a ser otra vez que terminen precisamente en la DIGEF, pero la DIGEF, hay cuestiones como el CONJUVE, te decía yo en el corte, hay instituciones dentro del Estado que no hacen ruido, o sea, no sobresalen dentro del esquema, pero que terminan siendo instituciones. De hecho, los casos del CONJUVE ya no son de 9.000 o 39.000 quetzales, los casos del CONJUVE son de 4, 5, 6, 7, 9 millones para arriba. Esos son los casos que hablamos en el CONJUVE, en los casos que hablamos también en las direcciones muy específicas, en el Ministerio de Educación, las mochilas, por ejemplo. ¿A quién se le dio el contrato de mochilas? ¿Cómo las llevaron? ¿Por qué se deshacían a los 2 días? ¿Por qué los niños mismos regresaron muchas mochilas? Pues, se rompieron. O sea, ahí hay varias de las cuestiones que hay que ir viendo, pero mi punto es, todos principiaron en pequeñito, todos principiaron con factura de 90.000 o con 6 plazas de a 9.000, donde pagaban 2.000, y ojo, porque eso tenía que estar aprobado también, digamos, por alguna oficina de finanzas, algún financiero de alguna institución, pero es mucho, también lo saben. Es demasiada información como para manejar esa clase de montos, es muy complicado, por eso entre todos los distintos flujos que existen, estas prácticas se pueden dar y seguro que se dan transversalmente muchísimas instituciones. O sea, es muy difícil tener, cuando tienes tan podridas las estructuras, y aquí una de las grandes lecciones de este caso es que estructuras cercanas al presidente Jimmy Morales como nueva política, digamos, que se habló en 2015, no son tan nuevas supuestamente, no sé si se confirman todas estas denuncias, que parece que sí hay un caso bastante sólido encima de la mesa. Tenemos que ir a un corte, solo que me llama muchísimo la atención citar un ejemplo que está muy relacionado con DIGEF, que es la del Viceministerio de Deportes, donde vimos a mitad de año el famoso escándalo de los trompos. Las dos instituciones funcionan muy de la mano, me parece muy curioso. Y chajalele. Y bueno, esos son otros 20 quetzales a propósito del día de los 20 muertos. millones. Bueno, vamos a un corte comercial, acompáñenos en la conversación, #SF caen los primeros funcionarios por corrupción en el gobierno de Jimmy Morales. Vamos a un corte aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el #SF caen los primeros. Seguimos hablando de estos primeros funcionarios de la Dirección General de Educación Física que fueron capturados por un presunto acto de corrupción y que han sido detenidos por el Ministerio Público en este lunes. Me llama mucho la atención un punto que tocaba Daniel, y era, en efecto, todavía no hemos hecho una revisión a profundidad de esos grandes casos de corrupción o grandes nichos de corrupción que hay en el estado de Guatemala. La medicina, el de las carreteras lo mencionamos, que nadie quiere firmar, pero igual por ahí el pago de deuda pública o deuda de arrastre. No hemos hecho ninguna revisión a conciencia como sociedad de estas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un ambiente enrarecido, es como que el sistema siempre ha funcionado de una manera y ahora hay una irrupción en el sistema, hay una forma en la que deja de funcionar de esa manera y tiene que ser sustituida por otra y no hemos conseguido, todavía no hemos encontrado cuál será esa otra forma y por supuesto que la forma sea mucho mejor que la anterior. Pero claro, cuando tú tienes a la CICIG enjuiciando con antejuicio a básicamente el 10% del Congreso, y cuando tienes todos estos casos, cuando tienes incluso la declaración del viceministro de Vivienda, acusando a la UNE, digamos a un diputado en concreto, de haberle hecho una sugerencia de que querían casas para ellos. Claro, si te atreves a hacer algo y la vez que te hacen tienes este ambiente donde la gente denuncia, este caso también ha sido una denuncia, yo creo que lo que haces es recular. Y ahora ves cosas muy extrañas como por ejemplo que algunos diputados dejen su trabajo en el Congreso por dirigir entidades del Estado, de la Administración Pública que son menores, ¿verdad? Como que no hay un incentivo para quedarse en el Congreso como existía antes. Y eso de verdad es un ambiente muy enrarecido. Pero tu argumento inicial ahorita me parece a mí sorprendente y doloroso, pero al mismo tiempo realista. Y es que este sistema, si no tiene corrupción, no funciona. Claro.
Si no, Entonces el fue aceite. hecho para El funcionar aceite, con base el en la motor. corrupción. A ver, esto es una reflexión que tenemos que hacer y es importantísima. La gasolina de este motor ha sido la corrupción. Sin corrupción esto no funciona, No avanza. con la clase de procedimientos, legislación, etcétera, etcétera, que tenemos. ¿Por qué no nadie quiere firmar? Porque el derecho administrativo es un desastre, porque todo ha funcionado a través de fuerza política, de apoyos políticos, y cuando no hay apoyos políticos no hay por ejemplo, no hay una tecnocracia que te saque y te justifique el funcionamiento del Estado, que lleve a cabo los proyectos, porque las empresas tampoco ayudan. Las empresas que han sido contratistas con el Estado tampoco ayudan con dar servicios de calidad y esos servicios pueden acabar siendo unas mochilas que están mal hechas o ese tipo de cosas. Todo eso sin el apoyo político que requería la corrupción no funciona. Entonces tenemos que hacer, y esto no significa volvamos a la corrupción, al revés, aprovechemos las circunstancias e intentemos construir con reformas, buenas reformas, un Estado que funcione mejor. Esta es una gran oportunidad para el presidente. Si bien le puede representar crítica y lo que sea en este momento, presidente, esta es una enorme oportunidad. Precisamente por esto, precisamente porque pasa esto, debe regresar. Y al primero que debe pedirle cuentas es al vicepresidente. Eso es lo primero que tiene que hacer. Además, a ver, esta es una versión extraoficial que comienza ya a circular. Este señor director era puesto por el vicepresidente Cabrera. No tenemos evidencia sólida para afirmarlo, pero es de lo que ya se comienza a hablar. Independientemente de quién lo haya puesto, precisamente los que ponen son los que tienen que entrar a una revisión, digamos, como parte del Ejecutivo, porque al final el presidente es el jefe de los ministros y los ministros tienen a cargo las direcciones, subdirecciones y todo esto. Pero esa es una enorme oportunidad, esa es precisamente por eso. Y si solo ese fuese el único objetivo del presidente, por supuesto que hay cosas más, también hasta salud y educación. Pero mira, no va a poder avanzar en salud si seguimos precisamente con estos mordidas impresionantes y cuestiones que no se puede comprar medicamentos. No podemos avanzar en educación por lo mismo, ¿no? Casi en nada, porque precisamente tenemos esto. Entonces, esta es una oportunidad enorme para decir, alto en el camino, tenemos que organizar para poder seguir y entrarle con fuerza. Pero de lo contrario, simplemente vamos a ver más casos de estos aislados. ¿Qué tal, por ejemplo, la medida revolucionaria de no dar direcciones a gente que te ha ayudado en campaña? ¿Qué tal eso? O sea, que no sean los puestos de altos directivos no sean pago de favores de campaña. ¿Y a quién se los das? ¿Y a quién se los das? Bueno, ese es el punto. Tú deberías tener un mecanismo. Yo no digo los cargos, por supuesto, tiene que haber cargos políticos de confianza. Sí, pero más radical, una Daniel. dirección, ¿por qué? Más radical, Daniel, porque ahí tiene que haber una Dirección General de Educación Física. Bueno, porque hay que pero operativizar la educación física para el Pero sistema cambia de esa educación. dirección y pon otra. No, igualmente ¿Por qué tiene que haber? Pero no vas a eliminar todas, digamos, No, todas las direcciones. pero Va a haber digamos la algunas- educación física, a ver cómo mejora su vida la Dirección General de Educación Física de Televid. Pero es que si Así, hubiera... su familia, cómo mejora, pero porque si- hay Dirección pero, General de Eduardo, Educación si hubiese- Física. Ya tenemos que terminar, pero si hubiese una educación física efectiva en el Ministerio de Educación, creo que algunos no tendríamos las libras de más que hoy tenemos. No, Porque mira, si- el Ministerio no de debería Educación, educarse de mejor disculpa, forma. el Ministerio de Hablemos de Educación eso, no Otto, por puede favor. enseñar ni la A por lo redondo, menos educación física. Así que no me vengan aquí a decir de que habría mejor educación física. Elimínenlo. Pero ¿por qué tiene que haber una Dirección General de Educación Física? Si, aún el Ministerio de Educación su función es otra. Bueno, ese era el ente Primordial rector de la educación, y ahí entra la educación física. Sí, pero Supongo yo. mira, ¿vos querés tener aquellos? No saben leer y escribir. Mira, 93% de fracaso en matemáticas. No saben sumar. Sí, y No por- saben restar. y por eso tenemos- Hacen una suma y una resta en la televisión y no la pueden hacer. Intenta, sea cual sea la dirección, intenta contratar a alguien que técnicamente se lo merezca, que tenga los méritos suficientes para eso. Si es la Dirección de Educación Física o si es otra dirección que nos puede resultar más útil o más necesaria, Ok. da igual. ¿Qué estás pensando, Barrondo? El principio es el Él mismo. tiene los méritos. tenemos Bueno, no sé que si Barrondo ver tiene ya. los méritos. Bueno, pero no, mira, Es medallista en olímpico, este- entonces ¿por qué no? En este país tenemos... Pero tiene que ser un gestor, tiene que ver otras cosas. Yo creo que Barrondo es muy bueno en lo que hace y déjalo, no lo metas en la Dirección de Educación. No metas en hashtag SF caen los primeros. Estardo, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Le esperamos mañana, Día de Todos los Santos, también aquí en Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche.